estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande, el amor. No en el orden de la generación. En este, la más eximia, la primera es la fe, porque sin ella no hay ninguna de las otras virtudes. Pero sí en el orden de la excelencia y en el de la permanencia, porque la que está por encima de todas, la que las gobierna e informa, se dice en teología, a todas, y la que perdurará sobre todas es la caridad. Y esa caridad, repetimos, ha de proceder, para que lo sea, de la fe. Si no, llamémosle eros, amor egoísta, sensual, carnal, bajo, ese que hoy le tiene usurpado el nombre al verdadero amor y con el cual se prostituye un concepto tan alto y tan limpio como el del amor. Si no hay fe, será eso, eros, o todo lo más, dando un salto un poco hacia arriba, será filantropía, o sea, aprecio por el hombre y hacer cosas buenas por él en la misma dirección horizontal en que a él lo encontramos. Pero no será agape. Esta triple catalogación que viene de la cultura helénica del mundo griego es la que recoge Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, para decir que el primer amor es una traición al amor, que el segundo es un sentimiento noble y laudable a nivel humano, pero no aprovecha para la vida eterna, lo que llamamos filía, o si es entre hombres, filantropía. Y el tercero, agape, es algo tan hermoso, tan oblativo, tan evocador de donación sacrificada y de alegría en el compartir, que nuestra traducción española viene a dar banquete, y por eso se dice, tendremos un ágape en tal momento. Pues bien, lo único que permanece es el agape, el amor que se da, el amor que se olvida, el amor que se sacrifica, el amor que duele. Y este fue el amor, o mejor dicho, en términos teológicos, la caridad de que vivió Santa María Soledad. Una caridad no de quien hace frases que resultan más o menos bonitas, la mayoría de las veces más bien cursis, debajo de una postal con un chorro de agua o un árbol en la cima de un monte. No se trata de esa caridad romántica o sensiblera que es la que hoy mueve tantas pastorales y que por eso son absolutamente estériles. Eso no es caridad. Tampoco lo es la que habla una y otra vez de problemas sociales que traspasan las propias fronteras y vive con una especie de obsesión de acogida a los migrantes o de diálogo con los pertenecientes a otras religiones. Y esos muchas veces no dialogan con quienes tienen al lado, ni admiten más punto de vista que el suyo, incluso en la Iglesia, ni abren los brazos a otras posturas. Por tanto, la caridad bien entendida, en primer lugar, empieza por uno mismo, o sea, por la preocupación de salvar la propia alma, sin lo cual no puedo atender a la salvación del prójimo. Y en segundo lugar, continúa por aquellos que tengo más cercanos, mi familia, mi círculo de amistades, de trabajo, etc. No pasando de largo, no dando un rodeo cuando hay necesidades, no,
sino atendiendo a aquel que está caído a la orilla del camino, apaleado, después de que los bandidos lo han desnudado y medio muerto. ¿Cuáles son los bandidos? Explican los padres de la Iglesia. Los demonios y las pasiones, los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Estos que traen consigo un siniestro y tristísimo cortejo de pecados, los 7 capitales con todas sus ramificaciones incalculables, nos muelen a palos y dejan al hombre absolutamente inservible después de haberle desnudado de la vestidura de la gracia. Pero viene Jesús, que es el buen samaritano, va siempre de viaje, es el peregrino, y entonces se llega a donde está el enfermo, el necesitado. Lo ve, se compadece, o sea, sufre con él, y le venda las heridas echándoles aceite y vino, interpretan los padres de la Iglesia, poniendo en esas heridas la unción del Espíritu Santo y la alegría de la Eucaristía, aceite y vino. Lo monta en su cabalgadura, y esta cuál es, su humanidad sacratísima, el cuerpo que ha tomado Jesús por nosotros. Allí nos carga y saca 2 denarios y los da al posadero. ¿Y cuáles son estos 2 denarios con que Jesús nos paga cuando nos hacemos cargo del hermano? La caridad para con el prójimo y la caridad para con Dios. Los denarios son 2, la paga es una sola, porque la caridad es única, átoma en su especie, o sea, indivisible. Otra cosa es que tenga 2 direcciones y que con la misma caridad y con el mismo corazón ame a Dios y ame al prójimo. Esto lo entendió Santa María Soledad, que vivió en un siglo muy convulso, en un siglo tan irrisorio que hizo que España fuera mirada por el resto de Europa como un teatro casi cómico, donde los vaivenes de los gobiernos se sucedían con tal prisa que hizo que hubiese tantos como años, más de 100 gabinetes tuvo el siglo XIX. Trajeron esos diversos gobiernos periodos un poco más pacíficos y tolerantes para la Iglesia, pero trajeron etapas muy dolorosas, como las diversas persecuciones anticlericales y antirreligiosas de diversa índole, y sobre todo las varias, hablamos de una sola, pero tuvo muchas ediciones, las desamortizaciones del masón Mendizábal. Todo esto antes de la mitad del siglo, que es cuando se funda la Congregación de las Siervas de María, en 1851. Ya para entonces está España muy inficionada de los principios diabólicos de la Revolución Francesa. Esos que no han dejado de cacarearse desde entonces y que en la mayoría de las ocasiones ensucian las bocas de quienes los proclaman, porque son 3 mentiras rotundas. Cuanto más se reivindica la libertad, la igualdad y la fraternidad, más se está queriendo imponer un régimen de esclavitudes, que son las de ese horizontalismo que hace que los hombres y los gobiernos se olviden de Dios. Pues bien, en ese contexto histórico tiene que desarrollar su actividad, no la suya, la que Dios le pide, aquella muchacha humilde de Madrid, que ya se llamaba Madre María Soledad. Es una mujercita que no tiene avales ningunos, ni físicos, ni económicos, ni sociales, ni eclesiales. No puede hacer nada y pudo hacerlo todo. No tiene a su servicio
páginas de periódicos. No tiene a su disposición dignatarios del gobierno. No tiene personas que jaleen o sobredimensionen su actividad. De todo eso carece Santa María Soledad. Pero tiene un secreto y lo usa. Ama y enseña a amar. Y como decimos, no sobre el papel, sino yendo cada noche a las casas de los pobres enfermos, no dejando que sus familiares, si es que estaban en aquella pobre buhardilla o en aquel antro oscuro de Madrid, limpien un balde o laven aquella ropa o coloquen tales utensilios para la curación del enfermo. No lo permite, lo hace siempre ella. Es un amor sacrificado, es un amor olvidado de sí, es un amor no solo afectivo, sino efectivo. Y es un amor que calla y que sonríe. Y sobre todo es un amor que se traduce en apostolado. De manera que no hay casa de la que ella salga, o mejor dicho, en la cual apenas entre y que no se vea invadida por la luz de Dios, por el perfume y la alegría de Dios. Porque María Soledad deja siempre caer una noticia de Dios, lo cual no es un sermón, ni es una lección académica. Es un ejemplo al que se une la palabra que explicita el motivo que mueve aquel ejemplo. Esta es la mujer, esta es la santa, y este es el modelo para nosotros. Y podemos preguntarnos, ¿de dónde sacaba esta caridad tan ardiente que no queda contenida en su corazón, que no se circunscribe a una vida tan corta relativamente en años y en realizaciones como fue la suya? ¿De dónde sacaba esto? Y la palabra es Eucaristía. Lo mismo que fue rompedora en el descubrimiento de este carisma, de lanzar falanges de mujeres tan jóvenes que algunas no tenían ni 20 años, para meterse solas por las noches en casas de enfermos necesitados, en ese Madrid decimonónico y convulso del que estamos hablando. Lo mismo que en eso fue original y descubridora, lo fue en su amor, iba a decir descarado, a la Eucaristía. ¿Y por qué digo esto? Por su doble vertiente de adoración y de comunión. No crece la caridad en un cristiano si no hay en él vida eucarística. Crecerán realizaciones externas con las cuales se ilustran titulares o se pueden poner fotografías en publicaciones eclesiásticas. Sí, pero si no hay un motor eucarístico, esa caridad no será verdadera porque no hunde sus raíces en el corazón de Jesús. En el siglo XIX era muy raro, por no decir prácticamente inexistente, la comunión, no diré ya diaria, sino aún frecuente. Estaba España, como toda Europa, lo mismo que hemos dicho, influida por los resabios de la Revolución Francesa, también bajo el influjo pernicioso procedente asimismo de Francia, de esa herejía moderna que hizo tanto daño, el jansenismo, la que presenta un Dios lejano, inaccesible, justiciero, que nos hace retrotraernos de algo tan tierno como el corazón de Jesús, su humanidad y su presencia eucarística. Entonces los mismos directores espirituales disuadían a las almas de acercarse con frecuencia a la Sagrada Mesa. Y era mucho comulgar un día a la semana, incluso para los religiosos, religiosas, almas espirituales. Santa María Soledad no tenía ese falso pudor o respeto humano de hacer lo que todos porque no dijesen otra cosa de ella.
y empezó a comulgar con más frecuencia de lo que se acostumbraba, y le vino muy bien incluso, porque Dios escribe derecho con renglones torcidos, que fuese derrocada aquella pobre reina de los tristes destinos, doña Isabel II, tras de lo cual vinieron revoluciones de todo género. Y como no se sabía lo que iba a pasar y había guerras o guerrillas rampantes, ante el riesgo de que sus hijas fuesen perseguidas o incluso acabaran siendo mártires, les decía: hijas, tenéis que comulgar con frecuencia. Es la única manera de estar prevenidas, bien dispuestas, bien alimentadas, fuertes. Y ella lo hacía prácticamente a diario. Además, como era la superiora, y en las casas de las siervas de María, las superioras por la noche han de quedarse en la comunidad y no pueden salir en principio a asistencias de enfermos, ella se quedaba, pero no de cualquier manera, sino como si fuese Moisés en lo alto del monte, orando con los brazos extendidos para que sus hijas en los campos de batalla vencieran al ejército amalecita, o sea, a los enemigos que en torno a los lechos de los moribundos querían arrebatar sus almas. ¿Y qué hacía María Soledad? Pasar buena parte de la noche orando ante el Santísimo Sacramento, siempre de rodillas, con el cuerpo, aquel cuerpecito suyo tan pequeño y tan poco agraciado, pero tan lleno de gracia de Dios, muy cerca del tabernáculo. Esta es la enseñanza de esta mujer. Y cuando consideramos que santos como María Soledad han brotado en el Madrid del siglo XIX y en toda España, pero particularmente, digamos la verdad, en Madrid y en Cataluña, que han sido los dos jardines de santidad en el siglo XIX. Cuando consideramos que santos así brotaron con un esplendor grandioso, que su magisterio se ha extendido increíblemente después en la Iglesia, en el siglo XVI, y en todos los demás siglos, desde los primeros. Cuando consideramos que mártires en número incontable han regado nuestro suelo patrio en la persecución de los romanos primero, de los moros después y de los rojos últimamente, aunque ahora se dice del siglo XX como si quien los hubiese matado hubiera sido el siglo XX, cuando consideramos que esta es la historia de santidad en España, entonces decimos: España no se puede perder, no se puede perder. El Sagrado Corazón de Jesús no puede dejar de velar por ella. La Virgen Santísima, quien está consagrada a nuestra patria, no puede dejar de mirarla con misericordia, precisamente aunque nosotros, o porque nosotros, somos tan miserables y tan desagradecidos, que a un hombre providencial que hizo posible que nosotros estemos aquí hoy en esta iglesita, porque si no en 1936 España se hubiera convertido en Rusia, la Iglesia hubiera sido exterminada y no solo hubiera habido 10.000, sino cientos de miles de mártires, y aquel hombre suscitado por la divina providencia, que trajo a España 40 años de paz, que fue ejemplar no solo por su gobierno, sino por su vida personal, ahora le van a pagar algunos españoles profanando su tumba, sirviendo de agentes a Satanás. Y mientras tanto, los que deberían levantar su voz ante una atrocidad así, callados todos. Esta es la situación de España hoy, y ante ella sentimos impotencia. No es rabia, porque eso no sería de Dios, pero sí mucho dolor, mucha pena y mucha vergüenza, porque hemos llegado hasta aquí por no ser nosotros los que debemos, empezando por el que habla, porque es muy fácil descargar responsabilidades en personajes que no pueden
hacer más que el caldo gordo a Satanás, porque están para eso. Pero ¿y nosotros? ¿Hemos estado a la altura? ¿Nos hemos tratado de parecer un poco a esa estirpe gloriosa de santos de los que venimos? ¿Podrían sentirse hoy orgullosos de nosotros nuestros padres y nuestros abuelos, aquellos con los que aprendimos a rezar cada día el rosario que después nosotros no hemos rezado con nuestros hijos, aquellos que nos inculcaron la confesión y comunión frecuente que hoy nuestros nietos no saben ni siquiera lo que significa? Entonces es muy cómodo echar la culpa al advenimiento de la democracia con sus falsas libertades. Pero ha sido la cobardía de los católicos la que ha llevado a este estado de cosas la situación presente. Por tanto, la actitud lógica es la de la reparación, pedir perdón y recuperar el amor perdido, porque todo es cuestión de amor. Cuando se ama, no se desentierran odios. Cuando se ama, no se pregonan rencores. Cuando se ama, no se vive de revanchas. Cuando se ama, no se está roído por la envidia y por el afán de destruir. Cuando se ama, se tiende la mano, se perdona, se busca la unión, se siembra la paz, se sonríe y se construye. ¿Qué se construye? La civilización del amor. ¿Y esto qué significa? El reinado del corazón de Jesús, que no es un reinado salido de las urnas ni de las mayorías, porque es reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. Su reino, por eso, nos dice él, no es de este mundo. ¿Quiénes han sido vasallos de ese reino? ¿Quiénes han militado bajo esas banderas inmortales? ¿Quiénes no han claudicado nunca del amor? Los santos. Y ellos se levantan ante nuestra mirada como estímulo, como signo de esperanza, y ellos nos animan a seguir adelante. No fue fácil el siglo de Santa María Soledad. No fueron fáciles las coordenadas históricas en las que le tocó moverse no solo a nivel personal, sino levantar una obra que asombraba a todos, puesto que nacía de una mujer tan poco digna de consideración en todos los órdenes. Y ahí se alzó ante la mirada estupefacta de los madrileños, en el barrio de Chamberí, que entonces era casi campo todavía, una casa espléndida, como un palomar inmenso, donde muchas palomas blancas pudieran ir a poner sus nidos. Y así sucedió. Siervas de María, de todas las naciones y procedencias, de una época y de otra, allí se formaron. María Soledad se fue al cielo. No les dejó más que este testamento, bastaban las dos palabras: hijas mías, que tengáis paz y unión. Pero después su estela de luz quedó abierta. Nosotros estamos inscritos, o porque somos siervas de María, o porque es casi como si lo fuéramos, por la amistad que con ellas tenemos, en esa estela, en ese surco de santidad que abrió María Soledad. Podemos tener la tentación del miedo, del acobardamiento. El ambiente es muy hostil, lo será más todavía, en la sociedad y en la propia Iglesia. Es la cruz nuestra vocación, como lo fue la de los santos. Si no nos sacudimos la comodonería posibilista y este afán de contemporizar siempre y en todo, no es que no lleguemos a la santidad, es que lo que ofreceremos al mundo será una caricatura grotesca e irrisoria.
porque no es que no representemos los rasgos de Jesucristo, sino que seremos la antítesis del Evangelio. Por tanto, magnanimidad que es hija de la caridad y caridad que es hija de la fe. Y magnanimidad, caridad y fe que son hijas de una intensa y seria vida eucarística. ¿Cómo me figuro yo a Santa María Soledad comulgando? ¡Qué disparate! Pensar que ella ni ningún otro santo ha ido de pie con esa postura arrogante y alargando la mano como quien va a tomar un alimento cualquiera a comulgar. No han comulgado así los santos. Han comulgado con toda la reverencia del mundo, pero porque su alma estaba llena de ese amor y de esa fe. En este día de Santa María Soledad, recémosle por España, recémosle por la Iglesia, recémosle por nuestras necesidades, tantas como tenemos, y que ella puede y quiere atender. Los santos son muy agradecidos, son los mejores amigos que podemos tener. No tienen comparación con nuestras relaciones humanas. En oración pedimos a Jesús que nos conceda ser a cada uno buenos samaritanos de nuestros prójimos, para que Él un día nos lo pague con el amor que no pasa, el del cielo. Así sea.